Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este canal. Hoy vamos a ver un punto bastante importante para todos. Todos los que vayan a estudiar en el SENA, tanto una carrera como un curso. Recuerden que una carrera es una carrera, dura un tiempo, por ejemplo, un tiempo largo, pero se llama carrera, y un curso es un curso corto. El tema de hoy es las 7 partes más importantes que debes saber de Territorium o LMS Sena 2024. Ya estamos haciendo contenidos para el 2024. Entonces, estas 7 partes que vamos a ver hoy de Territorium, ustedes aquí están viendo ya Territorium en este momento, están viendo la captura, este video, estamos tomando una captura de una plataforma Territorium o LMS del SENA, que sería la parte donde se suben los contenidos educativos, las actividades o evidencias o actividades o tareas también se le podría llamar, pero por lo general en el SENA se llaman evidencias. Entonces suscríbete al canal y vamos a ver estas 7 partes que debes de tener en cuenta porque este video es para que lo veas unas tantas veces. Primera parte, vamos de pronto, estas 7 partes que voy a hablar. Vamos a hacer si va a ir de la más importante a la menos importante. No, aquí todas tienen su grado de importancia. Unas más que otras puede ser. A ti te puede parecer menos importante la primera, la segunda, la última, bueno, cualquiera. Todas mm, tienen su importancia en cierta forma. Entonces vamos para la primera. La primera es perfil del instructor. Perfil del instructor. Aquí estamos en territorio. Aquí donde ustedes están viendo esta captura es territorio. Perfil del instructor. Entonces, ¿por qué es importante perfil del instructor? Y esto lo tengo que hacer este video precisamente porque hay personas que me contactan a mí en lugar de contactar a su instructor que le está dando la formación. Por eso es importante. Porque ustedes, en lugar de contactarme a mí, sí, yo, el que estoy aquí presente, aquí en esta cámara, miren, aquí, acá. Precisamente acá donde estoy moviendo las manos, hay un link donde ustedes pueden ir, aquellas personas interesadas en ser parte o conocer sobre qué es el marketing digital. Aquí estoy haciendo un paréntesis invitándote a que te suscribas también al canal de Marketing Emprende. Entonces aquí donde yo estoy moviendo la mano, por aquí va a salir un mensajito donde aparece Marketing Emprende. Te invito a que te suscribas también a ese canal que vamos a subir contenidos allí pronto. Entonces aquí vamos, perfil del instructor, ¿por qué es importante? Porque ustedes necesitan estar en contacto con el instructor, por eso es importante el perfil del instructor. Entonces vamos acá, ¿cómo llegamos al perfil del instructor? Vamos en esta parte, en la parte inferior, y aquí vemos a los instructores. Miren, aquí en esta parte vemos a los instructores y hay uno de ellos que es el instructor técnico. ¿Qué es el instructor técnico? Pues es el que nos da la parte central de nuestra carrera, que si somos asistencia administrativa, pues es un instructor que nos va a dar asistencia administrativa. Que si somos desarrolladores de software, pues entonces el instructor que nos va a dar desarrollo de software. Entonces, ese es el instructor técnico, ese es el que da el contenido central de la formación del técnico o del tecnólogo que estemos haciendo. Entonces, presten atención porque este video es para que lo vean con atención, ¿no? Entonces, aquí tenemos perfil del instructor y ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues le damos clic al nombre del instructor, en este caso, este instructor que tenemos acá. Y nos va a llevar al perfil del instructor. Perfil de usuario, en este caso dice perfil de usuario. Aquí tenemos a este instructor y necesitamos saber sus datos de contacto. Posiblemente si aquí aparezca datos de contacto de este instructor, las voy a tapar, ¿no? Las voy a ocultar para que, solamente es para que le tomamos como ejemplo, ¿no? Entonces aquí donde dice información, vamos aquí donde dice información y aquí vamos a ver el correo electrónico del instructor, la ciudad donde vive, el departamento, bueno, esta información. Y por acá abajo dice también notas de los horarios en que atiende a los aprendices y en este caso los atiende por correo electrónico. Hay casos en los cuales los instructores tienen su número telefónico o para atenderlos por telefónicamente o por WhatsApp.
pero esto no pasa para este instructor. Entonces, aquí podemos ocultar información para que pues no alguien no le vaya a escribir aquí al instructor, a este instructor, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una forma de cómo contactarnos con el instructor. Importante eso, ¿no? Perfil del instructor. Ese es el primer punto importante de las 7 partes que considero más importantes de la plataforma Territorium o LMS. LMS que sería, en ese caso, Learning Management System. Learning Management System o sistema de administración de aprendizaje. Sistema de administración de aprendizaje. Entonces, aquí ya tenemos este ejemplo. Ahora vamos para el punto 2, importante aquí este punto. Bandeja de mensajes. Bandeja de mensajes. Entonces, aquí en bandeja de mensajes, la bandeja de mensajes es parecido así como su correo electrónico, como el correo electrónico que usted tiene de Hotmail, Gmail, Yahoo, cualquiera de esos correos electrónicos. Entonces, la plataforma Territorium también tiene su bandeja de mensajes. Vamos acá en la parte superior, donde aparece su fotico y su nombre acá en la parte superior derecha, y van a ver como una cartica, y aquí en esta parte ustedes le van a dar clic. Al darle clic, ustedes aquí pueden ponerse en contacto con cualquiera de las personas que hacen parte de su curso, de su ficha. Y también entre esos está el instructor. Usted aquí puede escribirle al instructor. Usted aquí puede, estos son los mensajes que uno recibe de los instructores o, sí, de los instructores, más que todo como aprendiz. Ustedes van a recibir mensajes de los instructores, de, más que todo de ellos. Y ustedes también pueden enviarles correos a ellos. Entonces, la bandeja de entrada es importante porque sobre todo como aprendiz, ustedes de aquí pueden enviarle al instructor alguna sugerencia o alguna explicación que ustedes necesitan. Si ustedes necesitan hacerle, pedirle alguna solicitud o que le resuelva algún problema, entonces tienen que hacerlo por aquí, por la bandeja de mensajes. Aquí ustedes dicen envía una nueva notificación. Entonces aquí le dan clic acá y usted aquí escribe, mire, aquí dice asunto, aquí usted busca, usted aquí escribe el mensaje y aquí usted va a buscar a la persona a la cual usted le va a enviar el mensaje. Entonces, aquí en esta parte, usted hace el envío de correos electrónicos por aquí, por esta parte. Ese es el segundo punto importante o la segunda parte importante de territorio. Ahora vamos por la parte 3. ¿Cuál es el tercer punto importante de territorio? Material de apoyo. Ahora vamos nuevamente para nuestra tecnología o la carrera que tú estás haciendo. Tú vas acá, entramos nuevamente a nuestra carrera y vamos a buscar material de apoyo. El material de apoyo está en una carpeta que pues tenemos que tenerla en cuenta también porque es igual, no quiero mencionarla como parte importante porque dentro de esa parte de esta carpeta pues hay otros puntos que son más específicos y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, en ese caso tenemos dentro de la carpeta que se llama contenido del curso. Dentro de la carpeta contenido del curso, vamos al lado izquierdo y vemos algo que dice proyecto. Vamos a proyecto, damos clic aquí en proyecto y donde dice, en este caso, tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de material de apoyo, eso ya depende en qué fase estamos. Si estamos en la fase de análisis, si estamos en la fase de planeación, en la fase de ejecución o en la fase de evaluación. Son 4 fases que conforman cada una de las carreras, sea una técnica o sea una tecnológica, pero cada una de las carreras en el SENA está conformada por 4 fases: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Esas son las 4 fases de nuestros proyectos, que son proyectos formativos, proyectos por formación, sí, formarnos por proyectos más bien. En este caso vamos a entrar a un ejemplo a la fase de planeación. En la fase de planeación
nosotros vamos y buscamos una actividad del proyecto, en este caso actividad de proyecto 3, y aquí donde dice material de formación, puede ser material de formación o material de apoyo. Pongámosle, vamos a ponerle material de formación, también puede ser material de apoyo. En este caso vamos aquí, material de formación, y acá ustedes consultan todo lo que es la inducción a la algoritmia, análisis de solución de problemas aplicados al aplicando algoritmos, codificación de algoritmos, la ciencia de las cosas. Bueno, y así dentro de esos contenidos es que vamos a ver el material de apoyo. Entonces, o material de formación. Y ahora vamos a ver si aquí tenemos otro punto importante que vamos a aprovechar acá, que estamos aquí en el contenido del curso, todo este menú desplegable que vemos al lado izquierdo, todo esto que estamos aquí viendo, todo esto que yo les estoy seleccionando aquí, que yo les muevo de arriba a abajo, todo esto pues es muy importante para nosotros y vamos a tener que acostumbrarnos a navegar por este árbol de carpetas y documentos o de archivos. Entonces aquí podemos ver, aquí donde vamos a ver el cuarto punto importante. Te invito a que te suscribas al canal. Así que, ¿por qué es importante ser parte del canal? Porque aquí vamos a aprender cómo navegar en esta plataforma, que es muy importante para todos, sea un curso corto o una carrera. Necesitamos aprender a manejar esta plataforma. Entonces, continuemos. Punto número 4, cronograma. Ya hemos visto 4 o 3 aspectos importantes o partes importantes de territorio o LMS escena. Perfil del instructor, bandeja de entrada de mensajes, material de formación y vamos ahora por el cuarto que es cronograma. El cronograma lo vemos acá en la parte superior, aquí dice cronograma, damos aquí cronograma nuevamente y aquí vemos el cronograma con fechas. Bueno, aquí no aparece, aquí les faltó al instructor y al equipo de formación de esta tecnología poner las fechas, porque aquí deben de ir fechas en esta columna que les estoy mostrando acá al lado derecho, fechas. Entonces aquí tenemos que le faltó las fechas en esta parte y con base en eso, pues nosotros veríamos los temas, lo que son las evidencias de desempeño, bueno, foros, toda esa parte cuando se entregan evidencias, cuando se califican, bueno, cuando se hace alguna prueba, todo eso se hace aquí en el cronograma de las actividades. Entonces, ese sería el cuarto punto importante dentro de territorio. Ahora vamos ya sabemos, este es el cronograma y están también desglosados por cronograma fase 1 y cronograma fase 2 hasta el momento, ¿no? Porque esta carrera ha visto 2 fases hasta el momento, que es la fase de análisis, que es la fase número 1, y la fase número 2, que es la fase de planeación. Y cada una de esas fases tiene un cronograma. Y dentro de esos cronogramas, pues deberían de haber fechas de las actividades, cuándo se debe entregar la actividad, una evidencia, hasta cuándo hay plazo, bueno, toda esa cuestión. Entonces, ahora vamos con otro punto importante, otra parte importante dentro de territorio, que son las calificaciones. Vamos nuevamente acá al menú principal, que es este de aquí, donde dice herramientas. Vamos ahora a calificaciones, que sería la quinta parte más importante de territorio como aprendices. Todos los que estamos aquí conectados en este video, prestemos atención porque ya con esto de las calificaciones sería el quinto punto o quinta parte más importante de territorio para todo estudiante o aprendiz SENA. Vamos acá, en donde dice calificaciones, en la parte de inferior, acá dice calificaciones, le damos clic y vamos luego, aquí esperemos a que carguen, y en esta parte vamos a ver lo que nos han calificado. Esto que está con verde es lo que ya nos han calificado a nosotros. Entonces nosotros desplegamos, aquí dice actividades, desplegamos esto y esperamos unos segundos a que carguen y aquí ya vemos que nos han aprobado unas evidencias. Aquí vemos que se han aprobado en A. Recuerden que en el SENA se aprueba como A o D. A de aprobado, D de deficiente. A es aprobado, D deficiente. La D de dedo, deficiente y aprobado. Entonces aquí es donde vamos a ver las calificaciones. Claro, aquí vamos a ver también si tenemos algún deficiente. Tenemos que entrar aquí, ver por qué nos calificaron una D. ¿Por qué nos calificaron una D? Y hacer esa corrección o hablar con el instructor cómo recuperamos y poder ganar esa evidencia. Recuerden que las evidencias son las actividades o son las tareas que tenemos que hacer aquí en el SENA. Entonces aquí tenemos esta forma
y aquí también podemos ver que podría aparecer en lugar de una A, podría aparecer una D. Y si aparece una D, pues tenemos que hablar con el instructor porque debemos aprobar esa evidencia. Suscríbete al canal, sigue este canal porque aquí vamos a hablar sobre estos temas importantes. Y también te invito a que te suscribas a un canal que se llama A Marketing Emprende, que lo puedes ver por aquí por donde yo estoy moviendo las manos, por aquí hay un link, por ahí puedes ir directamente a ese canal y suscribirte, porque allí vamos a hablar de marketing digital, negocios digitales, negocios por internet, una cantidad de temas, el diseño de sitios web para que podamos promover negocios, para poder vender servicios, o también si quieres tener tu agenda, tu agencia de marketing digital o tu agencia de páginas vendedoras efectivas. Entonces, por aquí por donde yo estoy moviendo las manos está el link del canal Marketing Emprende. Marketing Emprende. Suscríbete a ese canal. Continuamos nuevamente acá con las calificaciones. Ya sabemos que aquí podemos ver las calificaciones. Todo lo que está en verde es lo que ya se calificó y hacia adelante lo que está en azul es lo que falta por calificar durante todo el tiempo que vamos a estar estudiando en el SENA, nuestra tecnología o nuestro técnico. Esto también aplica también para los cursos cortos, también aplica para los cursos cortos, también ver las calificaciones. Ahora vamos para el sexto punto o la sexta parte más importante dentro de Territorium o LMS SENA o Learning Management System. Learning Management System o sistema de aprendizaje. Sí, sí, sistema de administración de aprendizaje. Bueno, entonces aquí vamos, ahora vamos con guías para hacer las evidencias. ¿Por dónde llegamos a las guías para hacer las evidencias? Entonces acá tenemos que ir nuevamente a dónde está el contenido del curso. Aquí en esta parte, contenido del curso, aquí en esta parte, contenido del curso. Damos clic allí. Luego vamos a el, el link que dice proyecto. Entonces aquí damos clic y vamos aquí donde dice vamos aquí, planeación, fase 2 planeación. Vamos a actividad 1 pongamos, o actividad 3 vamos donde dice guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje, ¿verdad? Este guía de aprendizaje es lo que necesitamos. Y acá donde tenemos que ver, acá donde dice guía de aprendizaje, le damos clic y acá donde dice tecnología de análisis y desarrollo de software, guía de aprendizaje 03, aquí vamos y podemos descargar el documento. Bueno, aquí se va a cargar el documento. Esta es la guía de aprendizaje. Tenemos que leernos esta guía. Estas guías son 23 páginas, ustedes se la leen y acá le van a explicar cómo hacer las evidencias que corresponden a esta guía. Este es el punto importante, el sexto punto importante para nosotros, para cualquiera de las carreras que estamos haciendo. Entonces, ustedes tienen que leer todo de acuerdo a su carrera, ¿no? Esto es un ejemplo de una carrera que no va con su carrera, ¿no? Eso es un ejemplo solamente. Este documento es un ejemplo, ¿no? No vayan a tomar este ejemplo como si fuera su carrera, ¿no? Esto es un ejemplo de una tecnología. Entonces, esto es para mostrarle la guía de aprendizaje. Y cómo podemos, al leer esto, pues vamos a desarrollar la guía. Ustedes tienen que leer bien detalladamente y aquí les van a decir cómo hacer la evidencia y luego el último punto, el séptimo punto que vamos a ver, la séptima parte importante dentro de Territorium es cómo subir una evidencia, subir una evidencia, enviar la evidencia. Enviar la evidencia es subir ya la tarea ya realizada para que nos la califiquen. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, vamos nuevamente a Territorium y aquí, en esta parte, aprovechemos para, para ir acá donde dice, en esta parte donde dice actividad de aprendizaje GA322050, bueno, un código que tiene cada una de las actividades, le vamos a dar clic allí para hacer el ejemplo de cómo enviamos. Entonces aquí vamos, en esta parte, aquí está tecnología, análisis y desarrollo de software, bueno, aquí tenemos mm, una primera información, pero en la parte inferior, aquí donde tenemos este menú, vamos a darle clic aquí. Presten atención a esta parte porque es importante aquí, ya que aquí mucha gente dice, pero ¿por dónde envío la evidencia? Es por esta parte. Entonces, dale clic acá, damos aquí en esta parte y mire donde dice bases conceptuales de la lógica proposicional. Esta es una evidencia que tenemos que enviar.
acá arriba están las instrucciones para hacer esta evidencia. Y aquí donde dice ver evidencia, aquí en este botoncito donde dice ver evidencia, vamos, le damos clic allí y en esta parte nos va a cargar esto donde dice evidencia. Miren esto que dice evidencia, todo esto. Este va a ser el nombre de nuestro documento ya desarrollado, donde ya vamos a enviar la evidencia, que es la tarea a hacer. Y aquí ustedes es donde ya envían la evidencia. Sube tu respuesta. Mire que aquí se sube tu respuesta. Sube tu respuesta. Entonces ustedes aquí ya pueden dejar el comentario. Pueden decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor, señor José, profesor José, o como se llama el profesor. Le hago entrega de mi evidencia tal. Entonces la evidencia tal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en este caso? Se llama así. Bases conceptuales de la lógica proposicional y el código que tiene esta evidencia, ¿cierto? Esta EV01, entonces sería actividad A1, evidencia 01, ¿cierto? Entonces esta sería la evidencia. Ustedes llegan acá y buscan su evidencia. Si la tienen en Word, yo por lo general recomiendo que la envíen en PDF. Envíenla en PDF. No la envíen en Word, en PDF. O cuando me la van a enviar a mí, si yo fuera su instructor, me la envían en PDF. Entonces aquí ustedes cogen y le dicen adjuntar y al darle al clic a esta parte de adjuntar un vínculo o adjuntar un archivo, lo que va a hacer es que le va a abrir el buscador, el explorador, para que usted busque en su computador y pueda adjuntar ese archivo que va con la solución, con la evidencia, con la actividad que le pusieron a usted a hacer, con la tarea que usted tiene que ya entregar solucionada. Entonces aquí la sube y donde dice contestar, usted le da clic aquí donde dice contestar, aquí en este botoncito naranjita que vemos aquí al lado inferior derecho, usted envía ya su evidencia y acá en la parte superior va a aparecer que usted ya envió la evidencia con el comentario que usted le hizo. Otro, hay que aprovechar de una vez aquí para dejar que cuando el instructor le hace un comentario de que a usted le quedó mal esa evidencia, que le pusieron una D de, de deficiente o desaprobado, lo que podamos, bueno, una D es que hemos perdido la evidencia, ¿cierto? Que no la aprobamos. Si el instructor le deja un comentario, lo vamos a ver aquí en esta parte. Comentarios, aquí le va a aparecer que hay un comentario aquí. Usted tiene que leer eso porque allí donde el instructor le va a decir, esto quedó mal por esta razón, por este motivo. Entonces, ya con esto hemos visto las 7 partes importantes que un aprendiz o un estudiante del SENA que esté haciendo un curso o está haciendo una carrera em, se utiliza mucho la plataforma de territorio, sobre todo para las carreras virtuales. Entonces, estas son las 7 partes importantes que ustedes deben de conocer como aprendices. Te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Hasta pronto. Chao.